¿Cómo están el día de hoy? Aquí les damos nuevamente la bienvenida un día más aquí al canal. Mi nombre es Milo. Yo soy Laura. Y esto es Mexi Girl. Bueno chicos, el día de hoy es un video muy entretenido porque muchos de ustedes confirmarán o se identificarán ahí en comentarios. El título es 20 nombres mexicanos que se escuchaban en todas las escuelas, pero ya hoy casi no existen. Así que busquen su meriendita, pónganse muy cómodos que vamos a comenzar. Y antes de comenzar, no olviden suscribirte al canal si no estás suscrito, regálanos tu like, comentar, hypear este video y compartirlo si es de mucha ayuda. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Imagina un patio escolar en el México de los 70. El sol del mediodía calienta las piedras irregulares y el aire huele a tierra seca y a pan dulce que alguien comparte en secreto. Es recreo. Los niños corren, sus voces se entretejen como un río alegre. «Agustín, pásame la pelota», grita uno desde el rincón donde juegan fútbol con una lata vieja. Al fondo un grupo de niñas salta la cuerda y se oye. «Domitila, tú sigues. ¡No te saltes!» Domitila. Los nombres resuenan como ecos de un tiempo sin prisas. Agustín, con su risa contagiosa, el que siempre ganaba en las carreras cortas. Domitila, la de las trenzas perfectas, contando rimas También que pasaban Domitila, de abuelas a madres. Domitila, Hay polvo de tiza en el aire, levantado por pies inquietos, y el timbre lejano anuncia que el recreo termina pronto. Pero en ese momento todo es puro. Juegos simples, canicas en el suelo, escondidas detrás de los muros agrietados, o dibujar casitas en la tierra con un palo. No había celulares ni modas lejanas, solo nosotros, los niños de México, con nombres que llevaban la historia de nuestras familias, de santos y tradiciones católicas, de pueblos donde cada sílaba contaba una raíz profunda. ¿Recuerdas ese bullicio? Ese donde un nombre como refugio no era solo un sonido, sino un abrazo a la fe de los abuelos. Un recordatorio de que en México hasta el nombre te unía a la tierra. Únicos. Las maestras, con sus delantales almidonados, llamaban la lista al inicio del día. «Presente, maestra», respondía un coro de voces, y entre ellas nombres que hoy suenan como reliquias. Delfino, el travieso que soñaba con ser torero, o Crescenciana, la que compartía sus tortas de frijoles con los más nombres chiquitos. así súper raros. Era un México más lento, más nuestro. Las escuelas eran extensiones de las casas, patios que olían a jacarandas en primavera, bancos de madera rayados con iniciales, y un sentido de comunidad que te hacía sentir parte de algo grande, aunque fuera solo un barrio humilde. No todo era perfecto, había escasez, calores eternos y reglas estrictas, pero había algo inigualable, la calidez de saber que tu nombre era un hilo en el tapiz de la nación. Sí, qué lindo. Nombres que evocaban valores como la devoción o la fuerza de los campos, no tendencias pasajeras. Ese México de antes vive en nosotros, en las anécdotas que contamos a los hijos, en las fotos amarillentas de la infancia. Pero el tiempo cambia todo. Hoy los patios suenan diferente. Nombres globales, cortos, modernos. ¿Dónde quedaron aquellos ecos? ¿Aún resuenan en tu memoria, como una canción de cuna olvidada? Si sientes ese tirón en el pecho, esa nostalgia por el alma mexicana que no se apaga, quédate con nosotros. Aquí en México al Día, revivimos esas historias no para detener el reloj, sino para honrar lo que nos forjó. Si amas este país, si extrañas el sabor de esos recuerdos compartidos, las risas en el recreo, el orgullo de un nombre que gritaba, «¡Soy de aquí!», suscríbete ahora. No es solo un botón. Es una forma de decir, yo también llevo ese México en el corazón. Juntos mantenemos viva la memoria, porque en cada nombre olvidado late nuestra identidad. Y quién sabe, quizás en el siguiente recreo, un nombre como Ildefonso vuelva a sonar, trayendo de vuelta esa esencia que nos define. Piensa en una aula rural de los 50, en algún... A ver, es como... Eran nombres, parecían nombres compuestos, como que vamos a mezclar el nombre de la abuela con el nombre del abuelo. Eso mismo te iba a decir, o cosas así. Habían familias que mezclaban los nombres. Un ejemplo, yo era la mamá y decía, quiero ponerla a mi hija, pero quiero que tenga una parte de la mamá, de mi mamá, y quiero que tenga otra parte de la abuela o de la tía, por ejemplo. Y como que hacían mezclas súper únicas y súper guau, que hoy en día como que hay nombres súper comunes. Por ejemplo, yo que me llamo Laura, hay un Tongat de Laura, de Stephanie, Daniela. Antes era como que un poco, se lo buscaban más.
¿sabes? Lo pensamos más. Y te ponían los nombres como más únicos, pero eran nombres como que muy Inusuales. inusuales, ocurrentes, de que ya Inusuales. decían ese nombre y tú decías, ese soy yo. Porque más nadie se va a llamar así. Imposible. No, pero igual nombres tipo María, Sí. Había muchas niñas que Rodolfo, tenían cosas María así. adelante. María, Ana María. sí. Ay, ahora mismo no me acuerdo, pero sé que había una pila, por lo menos en mi escuela, habían por lo menos como 5 Marías. María no sé quién, Sí. María fulana, María mengana, se le Igual curraban que mucho con las Marías. estos típicos nombres que, a ver, uno aquí le dice nombres de ancianos, pero eran tipo Soledad, Sí, Dolores, ese tipo de Dolores. nombres así suelen ser de Ay, personas sí. más, Mariana. sí, nombres así, tipo de abuelitas así, Sí. pero son nombres súper únicos que ya hoy en día casi ni se ven, creo. Sí. Ya para encontrar aquí Alina, mira, el Alina ese yo lo escuchaba cuando era niña, que no les puedo explicar. Ustedes comenten ahí. Selena también un poco. Sí, un poquillo de... no tanto, pero sí entra un poquito. Ustedes comenten ahí, por favor, qué nombres han escuchado así de únicos, de antaño, o si algunos de ustedes se llama así o tienen algún familiar que se llame así, díganlo en comentarios, porque son nombres que la verdad que ya ni casi se oyen. Casi todos los nombres que ya van de unas generaciones para acá son nombres como que, ay, quiero ponerle a mi hijo un nombre americano, un nombre Sí. italiano, ¿sabes? Cosas así. Por ejemplo, Patricia no es un nombre de señora, pero es un nombre como que de mujer, ¿sabes? Sí. Tú le dices a una niña Patricia y suena como que, ay, la niña, ¿sabes? Siempre le dices Patri o algo así, porque hay nombres que suenan como muy... Lo dices entero y no suena tan serio. Pero Patricia es un nombre bastante serio y bastante antiguo también. Igual que Isabel. Isabel también. Isabel es otro nombre bastante como que... Isabel pero de hombres también hay muchos nombres inusuales. Hay muchos hombres que se llamaban Ricardo, Sí. Juan, Antonio. Antonio habían demasiados. Antonio habían demasiados. ¿Cuál? Eleuterio. Eleuterio. Eran nombres así de que tú dices. Yo nunca escuché eso. Sí, eran nombres muy, muy, muy de atrás. Sí. Muy de que mi abuelo se llamaba así. Osmani también es un nombre de antaño. Sí, pero Osmani no era, o sea, es de Sí, antaño, pero no de como que un típico abuelo que se llama Osmani, ¿sabes? Sí. ¿Quién te Muy dijo a ti poquitos que no? he visto abuelos Yo sí así he o visto. personas muy... Igual que un Osvaldo. Mira, ese es un poco... El Osvaldo es un poquito más... Ese suena... Sí, más. Wow, de gente muy seria. Pueblo de Jalisco, donde el polvo del camino se cuela por las ventanas entreabiertas. La maestra, doña Rosa, con su moño apretado y un lápiz detrás de la oreja, llama a la lista con voz firme pero cariñosa. Rosa Ildefonso, también. dice, y un niño de ojos vivaces responde presente. Desde el fondo, Delfonso. donde se sienta junto a su pupitre de madera Alfonso astillada. también. Y Delfonso, con las manos callosas de ayudar en el campo al amanecer, sueña con las fiestas patronales donde su nombre, inspirado en un santo guerrero, lo hace sentir invencible. El aire huele a tierra mojada después de la lluvia mañanera, y las risas se mezclan con el graznido de los cuervos fuera. ¿Te imaginas esa escena sin Ildefonso, sin ese eco que une al niño con sus ancestros católicos, con procesiones de velas y oraciones al atardecer? Avancemos a un atardecer en una hacienda de Michoacán, donde la familia se reúne alrededor de una mesa improvisada bajo un mezquite. Ambrosio, el patriarca, cuenta historias mientras pela naranjas. Su voz ronca como el viento en las milpas. En mis tiempos, Ambrosio era nombre de santos y de hombres que no se rendían, dice, y los nietos escuchan embelesados, oliendo el humo de la leña. Sí, porque también los nombres antes los ponían por significado. Ambrosio, con su sombrero de palma gastado, representa esa devoción profunda, la de misas al alba y cruces bordadas en las camisas. Era un México de simplicidad rural, donde los nombres no eran caprichos, sino promesas de fe y trabajo duro. Hoy, en las ciudades bulliciosas, donde oímos un Ambrosio en las charlas de café, cuando todo apunta a nombres cortos, importados de pantallas lejanas. En un patio escolar de Puebla, bajo el sol que pinta de oro las paredes de adobe, es lo que yo decía. Patea durante el recreo, persiguiendo una pelota hecha de trapos. «Delfino, no tan rápido», grita el maestro desde la puerta, pero el niño, con su sonrisa pícara, no para.
Delfino, Delfino, nunca nombre había que evoca escuchado delfines eso. del Yo mar, tampoco. o quizás un santo protector de los viajeros. Lleva en Sí. sí la alegría de los ríos y las siestas junto al agua. Me suena El olor a delfín. tortillas recién hechas flota desde la cocina de la escuela, y los niños comparten tamales envueltos en hojas, riendo con juegos que no necesitan pilas ni apps. Esa era la vida, comunidad tejida en nombres que resonaban en las fiestas, en las bodas humildes, en Eran la fe otros católica tiempos. que pintaba murales Literal. en las Qué buenos almas. tiempos, Dios ¿Te mío. Eran imaginas un tiempos más patio sin un bonitos. delfino correteando, sin esa vitalidad que hacía eternos los recreos? Refugio surge en una escena de refugio real, en una ranchería de Guerrero durante una tormenta. La familia se apiña en la choza, y Refugio, la abuela, reza el rosario con voz temblorosa. Su nombre un escudo contra el trueno. Refugio. Refugio de los Rosario pecadores, también. murmura, y los niños acurrucados sienten la calidez de su falda tejida a mano. Refugio. Olores a café de olla y a tierra revuelta llenan el aire, mientras la lluvia golpea el techo de palma. En ese México de antaño, refugio no era solo un nombre, era gratitud por la Virgen, por los milagros cotidianos en pueblos donde la fe era el pan de cada día. Hoy, No sabía que con nombres existía que ese suenan a nombre. Hollywood o a redes sociales, ¿quién invoca un refugio en momentos de tormenta, recordándonos esa humildad arraigada? Gavino aparece en un mercado de Oaxaca, entre puestos de mole y hierbas secas. Gavino, Ya el vino. vendedor de frutas, llama a sus clientes con un grito alegre. «Aquí las manzanas más rojas, como el corazón de un mexicano». Su nombre, de origen vasco pero adoptado en la tradición católica, lleva el peso de los santos mártires, de hombres que labraban la tierra con devoción. El bullicio del mercado, con sus colores vibrantes y aromas picantes, es el soundtrack de su vida. Trueques, chismes, risas compartidas. Familias enteras se conocían por nombres como el suyo, tejiendo redes de apoyo en comunidades donde la sencillez era virtud. ¿Recuerdas esos mercados sin un Gavino regateando con pasión, sin esa conexión? Bueno, sí, gente, yo eso es lo que yo decía, de cara se basan mucho en nombres de que ven en redes sociales o nombres Sí. que ven en películas o cosas así, y ya no son más de nombres como, eran nombres que les ponían, por ejemplo, cuando tenían un significado en concreto o porque significaba algo para la familia. Exacto. O no sé, eras devoto a un santo y le Algo. querías poner así o cosas Sí. así. Antes los nombres eran, por eso era que eran tan únicos. Exacto. Ahora no, ahora todo es más como que, ay no, le quiero poner a mi hija un nombre moderno o un nombre Gabriela. cortito. Para... Esto. Aunque no te creas, he visto nombres bastante locos hoy en día en la actualidad. Sí, pero son nombres más como que te das cuenta de que Sí, son inventados son totalmente de su nombres cabeza. que no tienen ningún tipo de De significado. lógica. Que son nombres bien randoms. Sí, la O verdad. sea, no es con un significado ni un sentimiento, es como que yo quiero poner, ligar esto con esto y ponerle mososaurio a mi hijo, La ¿sabes? verdad. Porque la gente hoy en día está bien loca, gente, por favor. Por poner un nombre ponen cualquier cosa. No le hagan eso a sus hijos, No, la se los verdad. pido. No Pónganle se lo nombres hagan. bonitos. O si no, algo que venga de tu corazón. Pero Sí. no le quieras venir a poner mososaurio o Pikachu. Por favor. No, la verdad. Lo pido. Sí, lo he visto. La gente hoy en día está bien cucu, bien rara. Que hacía de cada transacción un lazo familiar? Adalberto irrumpe en una escuela de la Ciudad de México de los 60, en un salón donde el eco de la metrópoli se filtra por las grietas. ¡Adalberto, atiende!, corrige la maestra, y él, con su cuaderno lleno de dibujos de trenes, asiente soñador. Adalberto, nombre noble que habla de brillo noble en la fe, evoca procesiones urbanas, velorios donde se Adalberto. compartía pan de muerto y consuelo. El olor a libros viejos y a lápices recién afilados impregna el aire, mientras los niños intercambian estampitas de santos. Era un tiempo de valores firmes, de nombres que anclaban la identidad en medio del cambio. Ahora, con tendencias globales que diluyen lo local, ¿dónde queda un Adalberto en las aulas modernas, recordándonos el orgullo de ser mexicanos puros? Siriaco se materializa en una finca de Veracruz, al amanecer, cuando el sol tiñe de rojo los caf, etales. Siriaco, el jornalero incansable, carga su costal de café maduro, su nombre un tributo a San Siriaco, el mártir que inspira a los que trabajan bajo el sol implacable. El aroma tostado se mezcla con el sudor y la tierra fértil, mientras el gallo canta el inicio del día.
En esa finca, los niños ayudan después de la escuela y Ciriaco les cuenta de procesiones donde su nombre se entonaba en letanías, uniendo generaciones en la devoción católica. Era un México de ritmos naturales, donde los nombres como el suyo eran faros en la rutina, misas colectivas, fiestas con mariachis y tamales humeantes. Hoy, en las plantaciones mecanizadas, ¿dónde resuena un ciriaco cuando los nombres se eligen por likes en lugar de leyendas santas? Tiburcio emerge en una escuela de ranchos en Zacatecas, a mediados de los 80, donde el viento del norte silba por las rendijas de las aulas. Tiburcio, trae tu tarea, llama la maestra, y él, con su mochila de lona raída, corre desde el patio donde jugaba con trompos de madera. Tiburcio, nombre que evoca tibieza y protección divina, lleva en sí la calidez de las fogatas invernales, donde familias contaban cuentos de santos y milagros. El olor a atole de elote y a pino Qué quemado lindo. impregna los Mucha recreos, nostalgia y traen los esos niños forman tiempos. círculos para rezar antes de comer. Esa era la esencia, nombres que anclaban la identidad en la fe y la tierra, en comunidades donde todos se conocían por sus raíces católicas. ¿Te imaginas esas aulas sin un Tiburcio, sin esa sencillez que hacía de cada día una oración viva? Sinforiano se dibuja en un bautizo de un pueblo en Chiapas, bajo la sombra de una ceiba centenaria. La familia, vestida de blanco, camina hacia la iglesia con velas encendidas. Sinforiano, en nombre del Padre, pronuncia el sacerdote, y el bebé llora suave, rodeado de tías que reparten dulces de coco. Sinforiano, mártir de la pureza, simboliza la devoción inquebrantable de esos ritos humildes, campanas que tañen al mediodía, altares con flores silvestres y oraciones que unen al barrio entero. El aire huele a incienso y a lluvia inminente, evocando un México donde los nombres se elegían en capillas, no en catálogos modernos. Hoy, en ceremonias rápidas con playlists globales, ¿dónde quedó la solemnidad de un sinforiano, ese lazo con la tradición que forjaba orgullo nacional? Y ahora, avancemos a Aparicio, en una ceremonia de nombres en un vecindario de Guadalajara de los 60. La comadrona Doña Lupe anuncia: Aparicio. Aparicio por el santo que aparece en sueños. La familia celebra con pozole humeante y mariachis caseros, bajo guirnaldas de papel picado. Aparicio crece en escuelas donde su nombre resuena en el coro de la lista, jugando lotería en patios empedrados, oliendo a mole de olla de las cocinas vecinas. Era un tiempo de barrios cerrados, donde los nombres como el suyo tejían redes de apoyo, vecindades que compartían todo, desde chismes hasta refugios en tormentas. ¿Dónde quedaron los Aparicios de antaño en nuestras aulas, ahora llenas de ecos extranjeros que diluyen esa comunidad arraigada? Liborio surge en una escuela primaria de Morelos, durante Literal. una kermes escolar en los 70. ¡Liborio, gana el tiro al blanco!, grita el locutor, y él, con su camiseta desteñida, recibe un premio de caramelos. Liborio, nombre de En mi libertad vida y santos había libertadores, escuchado esos evoca nombres. procesiones de De mayo verdad. con mantas bordadas y cantos devotos. El patio huele a algodón de azúcar y a tierra removida por pies danzantes, uniendo niños en juegos que duraban hasta el anochecer. En ese México, los nombres eran promesas de valores: fe, trabajo y unión familiar. Hoy, con bautizos minimalistas influenciados por series y marcas, ¿dónde oímos un Liborio en las fiestas vecinales cuando las tradiciones se diluyen en el ajetreo digital? Policarpo, ese Literal, nombre de eso en mártir mi vida lo eterno, había escuchado. resuena en una capilla de Guanajuato durante una novena de diciembre. El niño Policarpo, con su vela temblorosa en la mano, escucha villancicos que hablan de pastores y estrellas. Su nombre, un eco de santos que Policarpo. resistieron tormentas de fe, une a la familia en oraciones compartidas, con el aroma de buñuelos fritos y ponche caliente flotando en el aire frío de la noche. Eran tiempos de comunidad palpable, donde los nombres como el suyo se grababan en las paredes de la memoria colectiva, en bautizos que duraban horas y bodas que unían ranchos enteros. Hoy, en capillas modernas con horarios fijos y playlists en lugar de coros, ¿dónde queda un Policarpo iluminando la penumbra, recordándonos esa devoción que tejía el tejido social mexicano? José María, doble invocación a la Santísima, aparece en una escuela de Tamaulipas de los 80, donde el maestro lo elige para recitar la oración matutina. José María, con voz clara, pide, y el chico, con su uniforme impecable, responde con la fe de generaciones. Olor a pan de elote y a lápices de colores en el salón, donde los niños dibujan vírgenes y cruces. Ese nombre llevaba el peso de tradiciones católicas profundas, de rosarios familiares y peregrinaciones a pie. Era un México de valores inquebrantables,
donde la identidad se forjaba en nombres que gritaban herencia. Ahora, con elecciones influenciadas por globalización, ¿te imaginas aulas sin un José María guiando las plegarias, sin esa raíz que nos anclaba al orgullo nacional? Muy cierto. La verdad que sí, muy cierto. Hay muchos de estos nombres que en mi vida... Y hubo un nombre que se nos pasó por alto. ¿Cuál? Julio. Julio Era también. un nombre muy, Julio. muy común en Es esos uno que tiempos. se sigue usando ahora, pero que en esos tiempos también seguía. Sí, El Julio nunca ha pasado de moda. no. Y los Jesús, Jesús también. Noel, Sí, los también. Noel Sí, también. yo no he conocido Jesús, muchos. Noel. No he conocido muchos, pero sí he conocido dos o tres, porque tampoco es que sea un nombre tan... A mí me han salido varios nombres de Noel en internet, la verdad. A mí no muchos, o sea, no los oigo muy comúnmente Pero así, Jesús pero sí. también. Jesús es el más José, típico. y El eran más nombres, típico. sí. Eran nombres que... José también. José. Sí, José. José. Eran nombres bíblicos, o sea, Sí, por eso es lo que nunca, eso siento que nunca han pasado de moda. hmm, Siempre los hemos tenido en la antigüedad y también los tenemos ahora. O sea, siempre vas a encontrarte con un Jesús, con un José, sí. con un, Dulce María. con un Rosario. Eran nombres También. muy bíblicos que es lo que dice el video, te los ponían por creencias, por el significado familiares, por cosas así. Y la verdad que eran nombres únicos, algunos un poco extraños para hoy en día, Exacto. pero nombres muy Hay únicos. muchos que vi que en mi vida había escuchado que me quedé así como que qué loco. Ahora mismo tienes este nombre en la actualidad y te comen a bullying. Y no por literal. nada, pero es como que es tan peculiar Sí. que ahora mismo en estos tiempos te hicieron mucho bullying. No, y literal, como dice el video, no existen. Ya literalmente no yo existen. en mi vida los había escuchado, por ejemplo. Así que comenta si tu nombre salió en Aquí en esa el video. lista y nos dices ahí en comentarios. O si conoces a alguien, que se llame. un primo, un hermano, un vecino, un amigo que tenga ese nombre. Exacto. Entonces, bueno, también los que no hayan puesto, pónganos los nombres aquí abajo, los nombres que conozcan, que a lo mejor aquí no hayan salido, pónganlo para saber muchos más nombres. A lo mejor y cuando quiera tener hijos, no le quiero poner un nombre común, le quiero poner un nombre con un significado, ¿sabes? No Denos ahí, pónganlo en comentarios. Entonces, bueno, amores, ya hasta saben, aquí este video. hasta aquí el video. Espero que lo hayan disfrutado. Sobre todo eso. Y si no lo disfrutaron, qué más gusto de su parte. Pero, nada, mentira. Pero bueno, sin más que nada, tu like, tu comentario, tú sabes. Comparte con tu primo, con tu vecino, con todo el mundo, con tu abuela, con todos en la casa. Si no compartes con todos en la casa, estás muy mal. Y síguenos para más videitos. Síguenos para más y comenta también, ustedes saben, comenta, compartan, hypen, todo por ahí para allá. Ah, y también activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique cuando subimos un video. Ahora sí, sin más, nos vemos en un próximo video. Los queremos mucho. ¡Chao!